El libro de Filipenses en el capítulo 2. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos, a los niños. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: luminares en el mundo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria al Señor. Hermanos, qué bueno en esta mañana entender que somos esos luminares en el mundo, que necesitamos entender que nuestra vida es esa luz para la humanidad. Y quiero invitarles, vamos a hacer una oración esta mañana, vamos a decirle a Dios que nos bendiga con su presencia y nos vamos a ir disponiendo para darle la alabanza que usted trajo, la adoración que usted trajo para Él. Amén. Levantemos nuestras manos y presentémonos, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, amado Rey, dándote, Señor, a ti el primer lugar, el lugar que es tuyo, Señor. Hemos venido dispuestos a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor, queremos sentir tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, que nuestra alabanza y nuestra adoración suba hasta tu presencia, que seas tú el grande en este lugar, que seas tú el grande, Señor, en esta mañana, porque reconocemos que tú estás en este lugar, porque reconocemos que tú eres Dios, que solo tú, Señor, mereces la alabanza y la adoración, oh Dios. Oh bendito Dios, traemos nuestras manos y las batimos, oh Dios, dando honor, alabanza y exaltación para ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bata sus manos porque el Señor está en este lugar. El Señor está aquí esta mañana para liberar. El Señor está en esta mañana para darnos vida. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, estamos delante de ti. Bata sus manos. Gracias, Señor. El Señor está en ese lugar. 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 Para
que usted y yo alabamos en esta mañana. Él es grande y fuerte. Oh, digno de la gloria, digno, digno Él es. Alábalo, hermano, alábalo. Aleluya. Solo una canción. Te adoramos a ti, Señor. Quiero entregarte Aleluya. mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Que en esta mañana sea tu oración. Buscar tu unción es mi pasión. Aleluya, Señor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, y decirte que te amo, te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya, la presencia de Dios es real en medio de su pueblo. Alguien que anhele la presencia de Dios esta mañana. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Ofrécele tu vida. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, que te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, en esta mañana, Señor, anhelamos tu presencia en medio nuestro. Tu Espíritu Santo moviéndose, Señor. Anhelo un toque del Maestro. Alguien que anhele el toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque, Señor, de tu presencia. Un toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi esta mañana, Rey, deseo. poder sentirte a ti en nuestras vidas, oh Un Dios. toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti.
decirte que te amo. Alguien que le diga al Señor que le ama en esta mañana. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Señor poderoso, tú eres bueno, Señor. Mi alma busca que Anhelamos tu toques mi presencia, Señor, interior. anhelamos el toque de tu Mi presencia. vida se estremece con el toque de tu amor. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Habrá alguien esperando su venida. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, Te esperamos, Señor, te esperamos. Te esperamos, tu iglesia. te espero. Vivo por ti, Aleluya. tú volverás. Aleluya. Sé que vendrás. Él prometió venir. Espero por ti. Él prometió. Vivo por ti. Él prometió. Tú Es una promesa. volverás. Es una No promesa que Él no fallarás. fallará. Él volverá por su pueblo. Aunque la visión tardare, siempre en ti de Esperar esperar. en ti, Señor. Aunque muchos tengan dudas, Ay, mi hermano, la confianza presencia en ti del Señor, la estará. venida del Señor. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza Cerca que tú cuando me creímos, darás. aleluya. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Sí, Señor. Por ti, vivo por ti, tú volverás. Sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás. No hijos en esta mañana, Señor, entendemos Vivo por ti. que tú estás en este lugar, Señor, recordándonos tu promesa. Sé que vendrás. Espero por ti, yo espero. Vivo, yo vivo por ti, Señor. Dile, Tú volverás. sé que vendrás.
espero por ti. Hay alguien que le está esperando esta mañana. Hay alguien que puede decirle esta mañana: Señor, tú volverás, Señor, por tus hijos, Señor. Que podamos estar preparados para ese encuentro contigo, Señor. Sea que nos encontremos en las nubes, Señor, para ir a morar por una eternidad contigo, Señor. O sea que partamos a una eternidad, oh Dios maravilloso. Pero esperamos en ti, esperamos tu venida, esperamos tu presencia, esperamos que tú vengas. Aquí hay un pueblo que te espera, Señor. Aquí están tus hijos esta mañana, que esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu venida. Oh, hermano, adore al Señor esta mañana, porque Él prometió, y lo que Él promete, Él lo cumple. Aleluya, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, oh Dios poderoso. Oh, su presencia es real, hermanos. Su presencia está en este lugar, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos podemos dar un gloria a Dios? ¿Cuántos podemos hacerlo mejor? Gloria a Dios. Para Él es la gloria, para Él es la alabanza. Esa alabanza que usted trajo esta mañana es para Él. Esa adoración que usted trajo esta mañana es para Él, aleluya. No se vaya para su casa con esa alabanza, no se vaya para su casa con esa adoración, porque usted se la trajo a Él en esta mañana. Entréguele esa alabanza esta mañana. Para ti la gloria, para ti la honra, Señor. Para ti la alabanza, para ti la exaltación, aleluya. Solo tú mereces. Quiero conocer cada día más a ti, entrar en tu presencia. Tuya la alabanza, tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya, Señor, tuya la exaltación esta mañana. Revélanos tu gloria. A ti sea el honor, Señor. Deseamos ir A ti sea mucho la adoración esta más mañana. en ti. Gracias, Señor. Queremos tu Gracias, Dios. Aleluya. presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, Aleluya. al que vive para siempre.
Hermano, aquí está su presencia esta mañana. Sí, Señor. Alguien que quiera decirle a Él: Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte Cada día más. cada día más a ti. Sí, Señor. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Señor, esta mañana. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres. Hermano, levante su voz y diga: tú eres. Dígaselo a Él, adórelo. Saque su voz y dígale: santo. Sí, Señor, que se oigan esas voces. Tú eres el santo, 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 santo. Eres tú el santo aquí, Señor. Tú eres santo. Oh, sí, Señor, santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea el poder. Aleluya.
Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aquí está el Todopoderoso esta mañana. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento. Esa es la alabanza que usted le ha traído al Señor y qué bendición podérsela dar. Amén. Así que cuando traiga alabanza, traiga adoración a este lugar, no se vaya a su casa sin dársela. Entréguesela al Señor. Amén. Vamos, hermanos, a escuchar el informe misionero. Voy a invitar a nuestra hermana Rocío, ya tiene el informe misionero esta mañana, y después de este informe misionero vamos a tomar la ofrenda y a escuchar la palabra del Señor. Una alabanza al Señor por las damas. Las cogí desprevenidas. Las damas primero, una alabanza al Señor. Los varones. Y todos decimos: gloria a Dios. Dios le bendiga. Un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Una vez más estamos aquí y es por su misericordia. Amén. Bueno, como sabemos, hoy es día misionero y vamos a traer el informe misionero esta mañana. Sabemos que este es un mandato de Dios. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Así que ese es un mandamiento que Dios nos dejó en esta mañana. Vamos a proyectar, por favor, el informe misionero. El de Cuba, por favor. El de Cuba, por favor. Primero el de Cuba, el que colocaron esta mañana, y después este, por favor. Que os louvores são uma forma de contato com Deus, a gente já sabe. Mas será que você conhece um dos maiores livros de canções cristãs? Bueno, demos un gloria a Dios. Gloria a Dios mientras audiovisuales se prepara. Bueno, hermanos, como ustedes saben, las misiones están en el corazón de nuestro Dios. Amén. Y es un mandamiento que Dios dejó. Amén. Predicar su palabra, llevar este evangelio a toda criatura. Porque esto es lo que Dios quiere, amén. Que todos seamos salvos, que nadie se pierda, amén. Ese es lo que a Dios hace feliz. Cada vez que se convierte un alma, hay fiesta en el cielo, amén. Bueno, vamos a escuchar. Experiencia diferente, pero está bien, uno se acostumbra, digamos, al estilo de vida, a la cultura cubana, aprende a vivir en Cuba también, con lo poco, con lo mucho que hay igualmente. Y pues en cuanto al evangelio es un poco más complejo, pero también por la gracia del Señor se ha extendido y varios hermanos han entendido y han aceptado la palabra del Señor. Nosotros antes no conocíamos al Señor y poco a poco vino un misionero, el pastor Navia,
Darío, una hermana Lisset, con nosotros conocer la palabra de Dios. Pero yo estaba en silla de ruedas porque no podía levantarme de una silla de ruedas. Llevaba un año y no podía levantarme de una silla de ruedas. Y de pronto me dijo el pastor Navia, después que me leyó oraciones, alabanzas, me dijo: levanta y anda. Y di pasito, pero no podía casi. En ese momento caminé. Fíjate, el Señor es grande. Amén, amén. Gracias. Llevaba un año sin caminar. Llevaba un año sin caminar, justo cuando el pastor Nadia vino a la casa. Y en ese preciso momento llegaba y el médico decía que iba a estar más tiempo. Y eso trajo por consecuencia que ese día increíblemente no solamente se paró, lo que ella no se acuerda bien en el meditatorio de padecer de epilepsia. Ella ese día se sentía tan feliz hasta brincó y todo. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos preparando el otro informe. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Nuestro Dios no tiene fronteras, nuestro Dios no tiene lenguaje, está en todas partes y para Él no hay imposibles. Amén. Él puede hacer lo que usted menos se imagina y en el momento menos esperado. Todos los que estamos aquí, o muchos, la mayoría o todos creo, hemos experimentado la misericordia de Dios. Ich bin im Missionsgebet. Yo también soy misión orando. Yo les quiero decir, mis hermanos, que la oración de fe llega a la presencia del Señor. Hay cosas que uno quisiera que llegaran directas aquí, pero hay algunas cosas que en las misiones solo la produce el poder de Dios. Por eso hay puertas que no se abrirán nunca si el Señor no las abre. Y hay puertas que no se cerrarán nunca si Dios no las cierra. Por eso es la importancia de las rodillas. El apóstol Pablo dice algo muy especial, muy importante. Dice, y oren por todos los santos. Dice, oren de una manera constante, en todo tiempo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay una palabra importante: sin temor. La obra misionera necesita de tu apoyo en oración. Los misioneros necesitamos que la iglesia ore para que Dios ponga palabra en nuestra boca, respalde cada día esta predicación y revele a los hombres su verdad. Es la palabra de Dios, es la palabra del Evangelio la que produce algo especial. Así que necesitamos esas rodillas, necesitamos esas manos levantadas, pero no cualquier oración. Una oración de fe que llegue a la presencia de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Yo creo que necesitamos esa respuesta grande de Dios, que la vemos en las almas cuando se convierten, que la vemos en las personas cuando se sanen, que lo vemos en las personas cuando llegan de rodillas a la presencia del Señor, diciendo, Señor, aquí está mi vida, en el idioma alemán, en español, cuántos idiomas aquí que se dan aquí en la obra extranjera,
pero ellos en su idioma me dicen, aquí estoy, Señor, trata con mi vida. Y ahí es donde uno dice, oiga, la oración del justo puede mucho. Un gran abrazo. Yo soy Misión Orando. La iglesia oraba por Pedro. Herodes había dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora Pedro estaba en la prisión y pronto, si Dios no intervendría, sería lo mismo que Jacobo. La iglesia oraba por él. Señor, guárdalo. Yo quiero decirles que hemos sentido aquí en Tanzania la protección del Señor muchas veces. Hemos visto la mano del Señor muchas veces. La iglesia que ora a favor de los misioneros. ¿Cuántas cosas Dios nos libra por esas oraciones, hermanos? Hermanos, muchas gracias por todo el apoyo que dan a las misiones. Yo soy Misión Orando. Dios los bendiga. Yo soy Misión Orando. Así que, hermanos, te invito a seguir orando por las misiones, porque yo soy Misión Orando. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Qué importante es, hermanos, orar por las misiones, orar por los misioneros, ¿no? Y bueno, hermanos, precisamente hoy que estamos hablando de misiones, como sabemos, y creo que lo sabemos todos, pero de pronto si hay alguno que no lo sabe, nuestra familia misionera cumplió ayer 12 años de haber llegado a Aruba. Amén. Y realmente es muy emocionante. Yo pertenezco a esta iglesia, prácticamente yo la he visto crecer y yo le doy la gloria a Dios por esa oportunidad bonita. Y cuando miramos hacia atrás, los que estamos desde aquel tiempo, nos damos cuenta la misericordia de Dios, amén. Que Dios tuvo misericordia con nosotros, amén, al haber enviado esta familia misionera. Sé que todos podemos mirar hacia atrás y podemos ver los frutos. Podemos mirar cómo nuestra iglesia ha ido creciendo, no solo espiritualmente, sino en todas las áreas. Amén. Hemos crecido y tenemos un agradecimiento primeramente con Dios por esta familia misionera que Él envió a este lugar, pero también tenemos un agradecimiento con esta familia misionera. Hermano William, hermana Mónica, me disculpan, pero yo sí me emociono porque realmente yo he crecido mucho del tiempo que el hermano William llegó a esta hora. Yo tengo mucho que agradecerles a ellos, a sus hijos, que sabemos que primero Dios, pero el soporte de este misionero es su familia. Amén. Después de Dios, su familia. Son una familia muy bonita. Estamos muy agradecidos con ustedes. De verdad que es una satisfacción poderles decir gracias. Gracias porque hemos visto su entrega, hemos visto su dedicación. Incluso hasta hemos visto cómo el hermano William hasta los cabellitos del cabello se le han mermado. Los que vemos las fotos, todos llegaron muy jóvenes. Sofía llegó una niña, Juan Esteban un jovencito, pero bien jovencito, y nuestros pastores llegaron bien jóvenes y realmente se han desgastado en la obra del Señor. Lo han sabido hacer y todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Y ha sido maravilloso porque yo sé que todos hemos aprendido mucho. Amén. Le tenemos que agradecer mucho a Dios por la misericordia que ha tenido con esta isla, enviar esta familia misionera para ganar tantos, porque muchos han llegado gracias al trabajo, primeramente a Dios y después al trabajo y al esfuerzo de esta familia. Hay muchas cosas que de pronto nosotros no nos damos cuenta, pero ellos también pasan sus momentos difíciles, ellos también tienen sus momentos de tristeza, sus momentos de dificultades, como todo ser humano. Pero nosotros nunca hemos visto esa parte de ellos. Hemos visto siempre el consejo, la mano amiga, las personas que han estado siempre dispuestos a servir. Por eso en esta mañana
nosotros estamos agradecidos con esta familia. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con la familia pastoral? La iglesia, hermanos Díaz Rodríguez, ha querido tener un pequeño detalle. Hubiéramos querido que fuera más, pero esto es con el corazón. Y hemos querido tener este pequeño reconocimiento que dice, perdón, pero es que la letra es muy pequeña. Dice así: Familia Misionera Díaz Rodríguez, agradecemos por sus 12 años de entrega y servicio a la obra de Dios en Aruba. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 12 de noviembre 2023. Antes de la oración queremos entregarles esta plaquita para que la tengan siempre de recuerdo de esta iglesia. Y queremos decirles que los queremos muchísimo, amén. Que estamos muy agradecidas con toda la familia y queremos hacer una oración por ustedes, por favor. La iglesia quiere orar por ustedes, que sea el Señor siguiendo, respaldándolos como hasta ahora lo ha hecho, que sigan siendo esas personas que siempre han estado allí dispuestas para nosotros sin importar las circunstancias. Recuerdo en temporada de pandemia, no fue fácil, sabemos, pero ustedes siempre estuvieron allí unidos trabajando. Y bueno, en esta mañana la iglesia quiere regalarles lo que tenemos, una oración, que el Señor les siga bendiciendo. Padre Santo, soberano y eterno, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que es tu misericordia para con nosotros, Señor. Es tu misericordia con esta isla, Señor, por lo cual, Señor, a ti te plació enviar esta familia. Tú sabías la necesidad, Señor, porque tú siempre estás pendiente de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta familia. Dirígelos, Señor, como hasta ahora lo has hecho. Bendícelos, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Dales cada día fuerza, vida, salud, Señor. Sabiduría, Señor, para que siempre la gloria sea para tu nombre, Señor. Que no falte nunca tu presencia en medio de ellos, Señor. Que no falte tu gracia en medio de ellos, Señor. Ayúdalos siempre, Señor. Y bendice sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia pastoral. Que Dios les siga bendiciendo. Sí, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, gracias a Dios por sus bendiciones. Amén. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Dios es bueno. Repítalo, siempre bueno. Amén. Aún en los momentos difíciles, Él está ahí con nosotros. Así que, hermanos, de nuestra parte tenemos mucha gratitud con Dios porque Dios ha sido fiel. Tenemos mucha gratitud con ustedes porque todo lo que se ha logrado no sería posible sin el respaldo, la ayuda, el trabajo de todos ustedes. Siempre han estado ahí respaldando nuestra visión, nuestro anhelo, nuestro deseo de sacar adelante la obra de Dios, y ustedes han sido una parte fundamental de este proceso, y bueno, eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. No quiere decir que no han habido momentos difíciles. Sí, como decía la hermana Rocío, los han habido,
los seres humanos, todos, no es fácil trabajar con seres humanos. Cada persona, decía alguien alguna vez, es un mundo, así que es todo un proceso, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y de una cosa estamos seguros, Dios nos seguirá ayudando. Amén, hermanos. Dios nos seguirá ayudando porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que, hermano, gracias a todos ustedes, gracias a mi familia, mi esposa, mis hijos, por su trabajo. Por el trabajo, el esfuerzo de ellos, siempre han estado ahí, siempre han sido parte fundamental de esta labor, hermanos. Uno hace una parte, pero la familia nos complementa y hacen otra parte. En las misiones, realmente, hermano, las misiones no serían posibles de no tener un gran equipo al lado de uno. Todos los misioneros, lo que nos ayuda, aparte de la bendición de Dios, el respaldo de la iglesia, es el equipo familiar que tengamos. Y en eso yo tengo que decir, Dios ha sido bueno, me ha regalado un gran equipo en la familia, que están ahí al tanto, pendientes, aportando ideas, trabajo, respaldo, guiando en el proceso, y eso ha hecho posible que vayamos donde vamos. Así que a Dios gracias, a mi familia y a toda la iglesia del Señor, muchas gracias. Amén. Qué bueno que podamos seguir cada día adelante haciendo la obra de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, súmese a la obra de Dios. No, Dios nos guarde de alguno de nosotros ser parte de los que restan. Hay personas en la vida que restan. Que Dios nos guarde a nosotros de ir a detener su obra. No vaya usted a permitir, hermano, que el enemigo le vaya a usar para restar la obra de Dios. Al contrario, sea una persona que diga: aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo le soy fiel a Dios? ¿Cómo hago que la obra de Dios avance? Hermano, todos necesitamos ser parte de este proyecto que es la iglesia del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar por la iglesia del Señor aquí en Aruba y luego tomamos la ofrenda. Amén. Pero quiero pedirles que oremos por la iglesia del Señor aquí en Aruba. Hermanos, la obra en San Nicolás también poco a poco está avanzando. Amén. Poco a poco está avanzando, pero les tengo buenas noticias. Está avanzando. Amén. El hermano Kevin, gracias a Dios, Dios lo está respaldando en muchos aspectos. Están muy dispuestos a servir a Dios y la obra de Dios. Hemos de ver una bonita iglesia en San Nicolás. Amén. Los veo como así como dudosos. No. Amén. Créame que si la obra está avanzando, Dios nos dará la obra en Pochiquito también. No dejemos de orar y seguiremos, hermanos, proyectados también para que en Norte llegue a haber también una iglesia que predique el nombre de Jesucristo. Amén. Dios va, hermano, Dios se va proveyendo siempre. Así que vamos a orar, que Dios nos bendiga. Nuestro anhelo como familia es servir, trabajar, llevar el mensaje, guiarles a ustedes. Y tengan la seguridad, hermanos, si nos dejamos guiar de Dios y de su palabra, iremos lejos. Llegaremos a un lugar, a un buen puerto. Amén. ¿Por qué no levantas sus manos y oramos a Dios? Señor Jesús, Padre bendito, gracias, gracias Dios, gracias. Tu verdad, tu fidelidad es grande, Señor, gracias. Tú has sido fiel en todo este tiempo, nos has ayudado.
Yo te ruego, Dios, tu obra en Aruba, sigue respaldándola, sigue bendiciéndola, sigue ayudándola, sigue acompañándola, Señor. Oh Dios, bendice tu obra en este lugar. Hermanos dispuestos, entregados, comprometidos, Señor. Oh Dios, maravilloso, te lo pido. Padre bendito, te lo pido, Dios eterno. Te ruego, Señor, la obra en San Nicolás. Bendícela, Dios eterno, bendícela, Señor. Oh Dios, ese lugar está creciendo y seguirá creciendo con tu ayuda y tu respaldo, Dios. Tu obra en Pochiquito, Señor, ayúdanos, Dios eterno. Tu mano bendita y poderosa, Señor, obrando, respaldando, Señor. Tú eres bueno, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermano. Vamos a tomar la ofrenda. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bueno por vaya arriba. Si volta a preparar, bueno por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bueno por vaya arriba. Si volta a preparar, bueno por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, cosiñoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cosiñoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo
En Venezuela la iglesia del Señor se está acercando a más de 300 pastores. Amén. Hermano querido, todo esto es posible por el trabajo, por el respaldo, pero sobre todo porque la iglesia se deja guiar del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, no es que una persona dice, yo quiero hacerlo. No, es que el Espíritu Santo apruebe. Es que la iglesia deposite esa confianza. Es que hombres de Dios puedan imponer sus manos. Hermano, en la Biblia hay un respaldo grande a la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Eso le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Así que hay temas que a veces no los predicamos en la Biblia, que no los predicamos, están en la Biblia, pero tienen gran importancia. Amén. Así que, hermanos, qué bueno pertenecer a la iglesia del Señor. Qué bueno estar aquí. Amén. Y qué bueno ofrendar. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. De la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Vivo,
Todos bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Efesios capítulo 6. Leamos la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firme. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Seguimos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dijo Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos el 21, leámoslo también. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Siéntese, tengan la bondad. Hermanos queridos, amigos que están aquí, Dios les bendiga. Yo quiero que usted esté muy atento. Hace 8 días, este mes estamos hablando de la firmeza espiritual. Hace 8 días les traje un tema que tiene que ver con la firmeza espiritual, pero que para estar firmes necesitamos vestirnos la armadura de Dios. Repita conmigo, vestirnos la armadura de Dios. Y yo les decía, y quiero hacer énfasis en ello, hermano querido, amigo que está aquí, tenemos un enemigo. El enemigo se llama el diablo. La Biblia lo describe de muchas maneras: el adversario, el engañador, el padre de mentira, el padre de engaño, el príncipe de las tinieblas de este mundo, el engañador, el ladrón. Así que la Biblia usa diferentes títulos para él. El enemigo, hermano querido y amigo, su meta es destruirlo a usted. Así que él no juega. El trabajo de él, la misión de él es destruir. Y usted me dice, si hablo con un amigo aquí, si usted me preguntara, pastor, ¿por qué me cuesta entregarle mi vida a Dios? Porque el enemigo lo está deteniendo. Usted cree que es el trabajo, usted cree que son los negocios, usted cree, detrás de todo eso el enemigo mete su mano. Mete su mano. Un hermano dice, pastor, yo no quería alejarme de Dios, pero me alejé. ¿Qué me pasó? El enemigo, tú te descuidaste y el enemigo hizo su obra. Pastor, yo quiero consagrarme, pero yo llevo 10 años en la iglesia y pastor, yo no avanzo. No avanzo. Es más, pastor, a mí alguien me mira feo en la iglesia y yo ni vuelvo por allá. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo logra hacer su trabajo con usted.
y nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo sabemos? Porque usted no ve cuando el diablo le pega el garrotazo. Si yo le pego a usted una cachetada, ¿sabe por qué usted se da cuenta de que le pegaron una cachetada? Porque alguien le dijo que te dejó la cara roja, ¿verdad? Si usted se da un golpe contra algo, se hace un bolombonche acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si usted se golpea, le queda una cicatriz y usted dice, me golpeé. El problema es que uno no ve cuando el diablo lo golpea. Y como usted no ve cuando el diablo lo está golpeando y cuando el diablo le hace el hueco y la trampa y le prepara la caída, entonces caminamos y vivimos como si él no estuviera, pero él está ahí. Y anda buscando todos los días cristianos desprevenidos, entretenidos, cristianos que caminan a veces, perdone la expresión, como niños. Usted un niño, el niño va para allá y usted le muestra un bombón, ¿y qué hace el niño? Cambia de rumbo. ¿Por qué? Por el bombón. Hay cristianos que no saben para dónde van. Entonces cuando el enemigo les dice, hay un trabajo mejor, pero no puedes volver a la iglesia, el cristiano dice, wow, yo necesitaba un trabajo mejor. Uy, siquiera Dios me respondió. No, Dios no se contradice. Dios no te va a dar un trabajo que no te deja venir a la iglesia. Eso no es de Dios, porque Dios no quiere que tú dejes de venir a la iglesia. Dios no me va a decir, yo no puedo decir que es una bendición, algo que mi trabajo y mi negocio me alejó de Dios. Eso no es de Dios. Pero como yo no veo al enemigo, no me doy cuenta que hay una trampa ahí. Amén. Así que como cristianos necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y necesitamos entender cómo actúa el enemigo. Hermano, es que el enemigo no se aparece como, y se los he dicho muchas veces, el enemigo no se aparece con cachos y con cola como la gente cree. No, donde el diablo se apareciera así, hermano, usted vivía a metros de él. Seguro, pero el diablo se aparece en un hombre muy apuesto. El diablo se aparece en una mujer muy bonita. El diablo se aparece en ofertas muy tentadoras, negocios, actividades, promesas, palabra, cosas de ese tipo y muchas más. El enemigo está atrás buscando cristianos desprevenidos. Amén. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué cuando yo quiero entregarle mi vida a Dios siento más ataque? Pues claro, porque usted antes estaba, perdone la expresión, en la cochera del diablo. Pero cuando usted se quiere salir, ¿qué tiene que hacer el diablo? Tratar de devolverlo allá. Entonces la vida se le va a complicar un poco más. La vida se le va a complicar un poco más. Usted va a encontrar gente, ahí sí le van a llegar amigos que van a tratar de, te estás volviendo evangélico, óigalo. Y le van a poner a prueba esto y le van a poner a prueba cosas, porque el enemigo no quiere que usted se le salga de la cochera en que lo ha tenido toda la vida. Así que, hermano querido, y la Biblia es clara en decirnos, versículo, volvámonos al verso 10, tengan la bondad. La Biblia es clara en decirnos esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? Seguimos, solo en el poder de su fuerza podemos. Pero mire lo que dice la Biblia, vístanse de ¿qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano querido, nadie podrá estar firme contra las acechanzas del diablo si no se pone la armadura de Dios. Nadie. Amén. Mire, hermano, aquí no vale lo que usted sepa, aquí no vale la fuerza que usted tenga, aquí no vale que usted sea un cinturón negro en karate, no vale nada de eso, nada de eso funciona. Aquí vale que usted se haya puesto la armadura de Dios, y cuando nos ponemos la armadura de Dios podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Seguimos. Miren lo que dice el verso 12. Aquí nos deja entender que la lucha
no es con personas. Puede que el enemigo esté atrás de las personas, pero la lucha no es con personas, no es con carne ni sangre. Mire, la Biblia describe, yo no tengo tiempo para hablarle de cada una, pero la Biblia dice es contra principados, eso es un grupo. Luego dice contra potestades, eso es otro grupo. Luego dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, eso es otro grupo. Y luego dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso es otro grupo. Amén. Y hermano querido, yo les decía esta mañana, por lo menos en mi casa, cuando se ve una cacalaca, una cucaracha, hermano, esperan que yo llegue para que la saque, porque el grito es grande. Si hay un ratón, ni se diga. ¿Qué será una guerra contra huestes espirituales de maldad que usted no ve? Usted, donde hay un peligro, usted lo esquiva, pero ¿y si usted no lo ve? Si yo le preparo un hueco invisible a usted y usted no lo ve, ¿cuándo usted no se va a un hueco? Cuando lo ve. El problema es que el enemigo trabaja de manera que usted no lo ve. Le trabaja a su esposa, le trabaja a su esposo, le trabaja a sus niños. Wow, qué lástima que los padres no entiendan que el enemigo está destruyendo los niños y los va a destruir y les va a hacer un daño grandísimo. Y nosotros no lo entendemos. Pero como no lo vemos, hermano querido, la Biblia nos describe esto y yo quiero contarle algunas de mis experiencias como pastor para que usted entienda un poquito que esto no es de jugar, ni de vivir entretenido, ni de pensar que no existe. El diablo está ahí y existe y es real y tiene poder. Lo que pasa es que en Dios está vencido. El enemigo en Dios está vencido. Usted en Dios, el diablo no lo puede tocar, pero en Dios. Usted escondido en Dios, el diablo no le puede tocar, pero si usted está escondido y si usted está revestido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. Pero hermano querido, es importante entender, y yo quiero que usted entienda esto. Mire, en el caminar cristiano uno tiene experiencias y yo he vivido algunas experiencias como pastor y como cristiano. Alguna vez fui a visitar un joven, él era de la iglesia, pero se alejó de los caminos de Dios. Cuando alguien se aleja de los caminos de Dios, el enemigo le va a echar mano. El enemigo le pone la zancadilla, pero una vez que se aleja, el enemigo lo va a asegurar para no dejarlo volver a entrar. Pues la hermana mamá del joven me llamó y me dijo: hermano William, mi hijo está en esta condición. Yo fui. Cuando llegué donde él, hermano, tenía un espíritu apoderado de él. Así que hablaba con una voz por allá de ultratumba y me rechazaba y me decía: váyase de aquí, lárguese de aquí, no lo necesito, no lo espero. Y se transformaba en su forma. Hermano, el enemigo toma posesión de personas y eso hay que entenderlo. Una hermana me dijo: pastor, mi hija, algo le está sucediendo. Hay un espíritu que la está atormentando. Ella sí no era de la iglesia, la hija no pertenecía a la iglesia. Entonces la hermana, yo fui. Cuando fui con una hermana, con una diaconisa, cuando fuimos a tocar la puerta de la casa, desde adentro el espíritu gritó y dijo: no entren acá. No entren acá, este cuerpo es mío. Y hermanos, con la hermana entramos y cuando subimos al segundo piso donde estaba la joven, ella tenía unos chores a esta altura. Entonces estábamos al frente de ella, no había nadie más, la mamá, la joven, la diaconisa y yo.
cuando de un momento a otro nosotros no vimos nada más, sino que sobre las piernas de la muchacha le hicieron un camino como con unas uñas, como si fuera una garra filosa, le rasgaron la pierna y le hicieron como 4 o 5 rayas hacia abajo en la pierna. Y luego en la otra, pero nosotros no veíamos nada ni nadie, solo vimos cuando iba algo que iba abriendo, pero no veíamos qué, y le rasgó la pierna. Y la hermana me dijo: pastor, eso lo hace continuamente eso. Hermano querido, eso es la fuerza espiritual, está ahí. En algunos el enemigo se va a entrar en ellos y se va a apoderar de ellos. En otros el enemigo los va a engañar de tantas maneras. Así que, hermano, lo que quiero decirles es que esa es una forma de operar del enemigo, pero no porque una persona cambie de voz es que el enemigo está en él. Hay gente que no cambia de voz, bueno, algunos que sí, también está el enemigo. Pero el que entiende, entiende, ¿cierto? Hay gente que cambia de voz también y el enemigo le ayudó a que la cambiara. Pero, hermano, hay gente que no cambia de voz, pero el enemigo está ahí. En su manera de vivir, de actuar, de obrar. El enemigo trabaja de tantas maneras que describirlas nos quedaríamos corto. Hermano, él trabaja de diferentes formas y maneras tratando de destruir al cristiano. Por eso la Biblia dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos dice, y quiero que usted lo entienda hoy, esto no lo dice el pastor, la Biblia dice: tu lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes, gobernadores, principados, potestades de las tinieblas. Hermano, el aire, aunque usted no lo vea, esto está lleno el mundo de espíritus del mal. Cuidado, ahora no ande usted por la calle diciendo: ese es un espíritu de risa, porque hay hermanos que son así. Gracias a Dios aquí no, pero no le digo que yo crecí en la iglesia. Como yo crecí en la iglesia, yo sé. En la iglesia hay hermanos que empiezan con unas creencias raras. No, entienda que esto existe y está ahí, pero no todo lo que usted vea es, porque hay gente que dice: ese muchacho tiene un espíritu de pereza, ese muchacho tiene un espíritu de risa, ese muchacho tiene un espíritu de flojera, esa muchacha tiene un espíritu de brincona, ese muchacho tiene un espíritu dormilón, ese muchacho tiene un espíritu, ese hermano tiene un espíritu de comelón, tiene un espíritu de gula. Y la gente en todo ve espíritus. No, Dios nos guarde. No se vaya usted a dejar de enredar la mente, porque ahí sí que queda usted peor. Pero, hermanos queridos, que están. Que el mundo está engañado bajo el maligno. Está engañado bajo el maligno. Que un padre sabe que llevar sus hijos en el camino de Dios es lo mejor y el futuro de ellos será mejor, sí. ¿Y por qué no los lleva? Porque hay un enemigo que lo entretiene y lo enreda y le hace que la vida no la entienda. Mire, yo veo noticias todo el tiempo para estar actualizado. Y les digo una cosa, hermano: la gente hoy, teniendo ojos, no ven. La gente ve el peligro y sigue caminando hacia él. La destrucción y camina. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el ser humano es como el ave. El ave vuela contra la propia red que le va a quitar la vida y sigue volando hacia ella. Así son muchas personas y cristianos. Vuelan y caminan hacia donde se van a destruir y siguen empujando. Pues, hermanos queridos, todo esto que estamos hablando, las tinieblas, los gobernadores de tinieblas, las huestes espirituales de maldad, los poderes, los principados, solo hay una manera de permanecer firme frente a ellos, y la manera está dada en la Biblia, y la manera es, versículo 13 y 14, que usted y yo nos tomemos la armadura de Dios, nos vistamos la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano querido, yo quiero que usted me escuche. No hay otra manera de pararse en esta guerra espiritual si no nos vestimos la armadura de Dios.
El apóstol Pablo entonces, él estaba preso cuando escribió esta carta a los Efesios, estaba preso en una cárcel romana con soldados romanos. Entonces Pablo sabía lo que era, lo que necesitaba un cristiano para vencer, y Pablo hizo una comparación de eso que necesitaba el cristiano para vencer con la armadura del soldado romano que lo cuidaba a él. Entonces Pablo dijo: hay unas áreas en la vida del cristiano que tiene que cuidarla, y este soldado tiene una armadura, y Pablo hizo una relación de la armadura del soldado romano con la armadura que debe tomar un cristiano para caminar la vida cristiana y poder vencer en la guerra espiritual. Amén. Así que rápidamente, hermanos, hace 8 días les hablaba de el cinturón, y lo voy a tocar rápidamente. El cinturón en la vestimenta de un soldado es como la correa en nosotros. Si usted no se aprieta esa correa bien, se le cae el pantalón. Sí, así es. Así que la función de la correa en la vestimenta del soldado romano consistía, ellos vestían túnicas y tenía que apretarse el cinturón para que cuando iba a correr o iba a enfrentar la guerra, se metía la túnica y la apretaba con el cinturón y podía correr y defenderse y moverse y podía actuar. Pablo comparó el cinturón con la verdad. Así que Pablo le dijo y nos dice a nosotros, la iglesia y a los cristianos: vístete de la verdad. Hermano querido, quien anda en la verdad camina con la frente en alto. Cuando usted decide caminar en la verdad, la gente no lo va a cuestionar. Y el que lo quiera cuestionar, la verdad lo sacará adelante. Pero hermano querido, vestirnos de la verdad es algo que debía hacer un cristiano, y que a veces muchos cristianos se les vuelve difícil porque sencillamente no han muerto del todo al pecado y al mundo, y traen ciertas prácticas del mundo. Entonces caminamos entre la malicia y la verdad, entre la astucia y la verdad, entre la trampa y la verdad. Necesito hacer algo, pero el cristiano a veces le pasa por ahí el billetico por debajo a otra persona. Pues caminar en la verdad es: no hagas eso, haz las cosas como es. Pero es que me tardo más. Te vas a tardar más, pero te estás vistiendo con la verdad. Puede que no se dé, podría que no se diera, pero te vestiste con la verdad. Y como camines de la mano de Dios, Dios peleará por ti. Es que a veces yo estoy en lugares donde Dios no me quiso, porque yo los forcé. Pero si me hubiese vestido de la verdad, quizá había podido estar en el lugar donde Dios me quería, como me quería, y con la bendición de Él. Pero hermanos queridos, necesitamos vestirnos de la verdad. Viva la verdad, camine con la verdad. No camine en dos aguas, no camine. Hay personas que en la iglesia son unos y afuera son otros. Hay gente que en la iglesia son unos y con el trabajo son otros. Jóvenes que en la iglesia son unos y en el colegio son otros. Personas que actúan de una manera en la iglesia, pero afuera actúan de otra manera. El cristiano debe vestirse con el cinturón de la verdad. Yo soy cristiano aquí, soy cristiano en el trabajo, soy cristiano en la escuela, soy cristiano en el barrio. Amén. Hermano, tenemos que los vecinos, ¿qué dirán? Que digan lo que quieran, pero usted es un hijo de Dios. En el barrio donde yo vivo, entonces los vecinos tienen el chat del vecindario, y entonces que quienes van a participar lo del Halloween para que los niños vayan y que todos estemos unidos y que den y que puedan. Pues el pastor no. Pero
pero por tener contento a mis vecinos no puedo participar de algo que Dios no lo quiere y que usted y yo sabemos que no debemos participar de ello. Así que, hermano, puede que se disgusten a veces, puede que algunas cosas no le agraden a la gente o a mi jefe o al dueño de la empresa, a la compañía, pero yo soy un hijo de Dios. Mire, esconda esto que después partimos y después lo negociamos y tranquilo que va a tener trabajo para largo tiempo aquí. Hermano, que lo echen mañana. Pero tendremos que aprender a andar en la verdad. Amén. Los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tendremos que entender, hermano, que necesitamos andar en la verdad. Ese es el cinturón. Pero Pablo también habló, hermanos, y de ese les hablé hace 8 días, un buen espacio. Quiero hablarles hoy de la coraza de justicia. El soldado romano tenía, además que se tenía que poner bien el cinturón, tenía que vestirse una coraza que le cubría desde aquí, del cuello hasta acá, cubriendo los muslos. Y la función de esa coraza era proteger toda esta parte del cuerpo. Todavía hoy los soldados les dan un chaleco antibalas para protegerle que una bala no le entre y le dañe el corazón o alguna parte del cuerpo. Y hermano, la función del soldado con esa coraza era que le cubriese el corazón, algunos órganos importantes de su vida. Hermano cristiano, hermano que está aquí, la coraza de justicia tiene que ver con la rectitud del cristiano. Así que un cristiano necesita vestirse por donde vaya con una actitud de rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de aprender a ser justos. La justicia no es tan fácil. No es tan fácil. Uno hay cosas de las que se cuida fácil, pero de ser justo o injusto a veces no es fácil. La justicia nos involucra a todos a orar justamente. La Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Le está diciendo, sea justo. Usted recibió un favor, dé un favor. La Biblia, cuando nos manda a evangelizar, usted recibió salvación por gracia, compártale eso a otra persona. Cuando yo no lo comparto, yo soy injusto. Cuando alguien dice, no, es que eso no es lo mío, usted no está entendiendo que en la justicia no se ha vestido la coraza de justicia. Si usted es el dueño de una empresa, tendrá que tener cuidado con los empleados. Y si yo soy empleado, tendré que tener cuidado con mi jefe. Esa es la justicia. Ni de aquí para allá nos violamos, ni de allá para acá nos violamos las leyes ni las normas. Los cristianos nos debemos de vestir de justicia. Alguien trabajó para usted, páguele lo justo. Si no le paga más, pero no le pague menos. Las cosas, hermanos, no es como dice la gente en el mundo de los negocios. ¿Cuánto vale? Y un día le pregunté a un hermano, ¿cuánto vale? Y el hermano me dijo, eso depende. ¿Y yo de qué? Los colombianos saben. ¿Sí lo ha escuchado? Dígalo a ver. Ah, sí. Pues lastimosamente la gente no dice, eso vale, depende. No, eso vale, depende el menso al que yo le vaya a negociar. Si se deja tumbar, lo tumbo. Los cristianos no. Cristiano no. Y el problema no es con esa persona, el problema es con Dios. El problema es que Dios toma nota de su y de mi comportamiento injusto. Y en algún momento de la vida le pasa la factura. ¿Y yo por qué perdí todo eso? Porque hay muchas cosas que debes, que fuiste muy avispado. A veces ser tan avispado no es que sea tan bueno. Los muy avispados y muy maliciosos, tarde que temprano terminan pagando toda la malicia que hicieron. Pues la Biblia dice, vístete de la coraza de justicia. Sé un cristiano que camina en rectitud.
Hermano, no se trata de ser inteligente, pero deje la malicia y la viveza que nos está haciendo daño y destruye a los cristianos y a los hijos de Dios. Y eso no se queda ahí, hermano. El enemigo quiere que usted sea muy astuto y le desarrolla, y usted dice, y lo logré y lo hice, pero eso está destruyendo la fe de otras personas. Hay gente que no vendrá a los caminos de Dios nunca por los actos de viveza y malicia nuestra. Así que, hermano querido, no ganamos, perdemos. Hay cosas que uno cree que gana, no pierde. Hay cristianos que sin darse cuenta, solo pensando en ellos, destruyeron la salvación de otras personas. Así que es hora de que eso quede atrás. Amén, amén. Que eso, hermano, eso éramos nosotros, ya no. Por eso el que quiera estar firme contra las acechanzas del diablo debe ponerse esta armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando cómo destruye. Si no a usted, a su hijo. Si no a su hijo, a su vecino. Si no a su vecino, a su amigo. Pero él anda buscando, hermano, cómo hace daño a usted y cómo usted lo usa o a mí me usa para que destruya otras personas en su vida y en su caminar con Dios. Amén. Están aquí conmigo, hermanos. Así que es importante entender lo que era la coraza de justicia. Alguien que camina justamente es alguien que camina en santidad, en bondad, en pureza. Es una vida digna de un llamamiento. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, en Dios no hay términos intermedios. En Dios es sí, sí o no, no. Y los cristianos debemos aprender a desarrollar un carácter firme. Usted es cristiano, yo soy cristiano. ¿Por qué no hace eso? Pues yo tengo a Dios. Yo tengo un Dios. Y él no lo veo, pero él está aquí, sus ojos me ven. Amén. Así que, hermano querido, Pablo nos dice: vístase en el cinturón, colóquense la coraza de justicia. Donde usted vaya pueda ir tranquilo, con la frente en alto, con la moral en alto, hermano, que la gente pueda decir: he ahí un cristiano. Amén. Pero número 3, Pablo habló y dijo: póngase en el casco. El casco, hermanos, en la vestimenta de un soldado romano era muy importante, como toda la armadura. El casco le protegía la cabeza. A un soldado le podían aporrear una mano, pero le quedaba otra mano, ¿verdad? Le aporrean un pie y con dificultad, pero podía moverse y hacer algo. Pero un golpe en la cabeza, hermano, mire, un golpe en la cabeza. Mi esposa apenas me dice: no me toque eso. Un golpe en la cabeza le puede hacer a usted perder el equilibrio. Queda con problemas de equilibrio. Un golpe en la cabeza lo puede poner a hablar a usted cosas no coherentes. Un golpe en la cabeza lo puede dejar a usted aturdido. Un golpe en la cabeza lo puede dejar ciego, sordo. Un golpe en la cabeza lo puede matar. Un golpe en la cabeza lo puede dejar bloqueado para caminar. Usted puede perder la coordinación al caminar. Hay gente que camina así y usted va a decir: pero ¿por qué ese señor camina así? ¿Y por qué así? Un golpe en la cabeza. Hermano querido, pues el soldado debía proteger la cabeza con un casco. El cristiano debe proteger todos los días su mente de todo lo que le envía el enemigo. Vea, usted está pensando aquí algo, y en menos que cambia, que pasan 2-3 segundos, está pensando otra cosa. Y luego mira y piensa otra cosa. Y luego una persona caminó y piensa otra cosa. Y pasó una muchacha y pensó otra cosa. Y vio dinero y pensó otra cosa. Y vio un alimento y vio otra cosa. Y vio un carro y vio otra cosa. Y vio una persona triunfar y sintió otra cosa. Hermano, la mente
todo el tiempo está pensando, y el enemigo todos los días le tira dardos a usted a la mente, le lanza una flecha, le lanza otra, le tira otra. Y hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, nuestra mente recibirá una cantidad, un bombardeo de ataques del enemigo, y si los dejamos que hagan nido, van a destruir nuestra vida. Hay pensamientos de crítica, murmuración, lujuria, que tiene que ver con placer, con rencor, con no perdonar, avaricia, no generosidad, cuestiones de orden, de desorden, de gozo, de amargura, de paz, de guerra, hermano, y una cantidad de cosas que todavía siguen. El enemigo las tira todos los días y anda buscando cristianos entretenidos. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no vienen a culto. Hermano, el enemigo dice: ahí te necesito. Y cuando lo ve que va a venir a culto, le pone un dardo más fuerte y le pone cantidades de cosas, hermanos, porque el enemigo eso tiene que hacer. Hay cristianos que no vienen a la iglesia porque no quieren ver a un hermano. Hay cristianos que se enojan con el pastor porque algún día les llamó la atención. Y es más, hay gente que le dice a uno: yo no vuelvo a la iglesia hasta que usted no se vaya. Bueno, el enemigo le puso un dardo, pero una belleza. Lo dejó neutralizado por años. Llevo 12 años. Imagínese ese dardo cómo fue de efectivo. Así que, hermano, al que el enemigo le ponga un dardo contra el pastor, está en problemas. Así que, iglesia del Señor, tenemos como el soldado romano. El soldado se ponía, empezaba a ponerse su vestidura, su cinturón, su coraza, se arreglaba y se ponía un casco que decía: esto me tiene que proteger mi cabeza de cualquier ataque. Pues usted y yo necesitamos llenarnos de Dios y cuidar todo dardo y pensamiento y obra del enemigo que trate de alejarnos, de perder la fe, el conocimiento, la confianza en Dios, hermano, porque el enemigo vive tirando dardos. Amén. Y nosotros o se los dejamos y se los recibimos, o dejamos que sigan de largo y yo sigo hacia donde voy. Yo tengo que saber para dónde voy, hermano. Un cristiano debe saber para dónde va. Y usted y yo, hermano, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Usted y yo caminamos, vivimos, dormimos, paseamos en esta tierra, pero usted y yo estamos de paso por aquí. Usted y yo estamos caminando para el reino de los cielos. Aquí usted y yo somos peregrinos. Nosotros aquí en esta tierra somos peregrinos. Por eso la Biblia dice: como peregrinos y extranjeros. Los extranjeros van de paso, los peregrinos van de camino. Hermano querido, había que ponerse el casco. Pero déjeme decirle algo más. También el soldado debía vestirse el calzado. El calzado era una herramienta fundamental en la vestimenta del soldado. Podía tener un buen casco, podía tener una buena coraza, un buen cinturón, pero si no tenía un buen calzado, el soldado no avanzaba en la guerra. Y se dice en la historia que el éxito de Julio César en sus batallas, escuche esto, hermano, el éxito de Julio César en sus batallas fue que sus soldados tenían zapatillas militares muy efectivas para caminar y les ayudaba a sus soldados. Mire, en el tiempo antiguo no había internet, no habían satélites, entonces un país no sabía cuándo un enemigo venía. ¿Qué hacían los ejércitos? Mandaban espías a que vigilasen y se venían corriendo. Pero el espía, si él tenía una forma, claro, y entonces él decía: se alistaron, mañana salen a caminar hacia nosotros, a atacarnos. Y entonces él le decía: de allá acá hay 3 días de camino, tenemos 3 días de camino. Pero los ejércitos que invertían en los zapatos le daban buenos zapatos a sus soldados, y lo que eran 3 días de camino a veces llegaban en día y medio. Entonces el ejército enemigo que los estaba esperando lo encontraban sin estar preparado.
Y ese era el éxito de muchas batallas, fue por causa de los zapatos. Pablo dice: vístanse, cálcense los pies con el apresto del evangelio. Lo que quería decir Pablo es: vístete el evangelio de Jesucristo. Y vestirse el evangelio de Jesucristo es saber que yo soy un hijo de Dios. Antes andaba en el mundo, ya no. Ahora soy hijo de Dios. Antes yo no tenía lo que tengo ahora. Hermano, ahora tengo salvación y tengo vida eterna. Por donde usted camine, viva en el evangelio y entienda: a mí me perdonaron los pecados y yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, como hijo de Dios, vivo, ando, me comporto y actúo diferente. Entienda lo que usted tiene, hermano. Mire, usted es perdonado, justificado, ha sido redimido, ha sido salvo por la gracia de Dios, hermano. Dios tomó su lugar en la cruz del Calvario. Vístase todas esas doctrinas que le dejan entender lo que es el evangelio y diga: no, esto es lo más grande que existe. ¿Y sabe cómo se hace la vida cuando alguien entiende el evangelio? Se hace fácil. ¿Sabe cuándo el evangelio es duro? Cuando alguien lo camina con un pie en la iglesia y con otro pie atrás. Eso sí, hermano. Porque el que camina de esa manera el evangelio, en toda parte tiene que cambiar. Está en la iglesia y hace un esfuerzo por cantar, pero sale allá afuera y un amigo le dice: tómate esta cerveza. Y aquí me toca acomodarme como sea, pero tengo que tomarme esta cervecita con este amigo. Vea, tómese este whisky. Me va a tocar. Vámonos a ir a una reunión. Y entonces el cristiano está en una reunión de la familia. ¿Y sabe dónde se le vuelve duro el evangelio? Cuando alguien de la familia lo saca y le dice: bailémonos esta piecita. Cuando usted no está definido, usted no sabe qué decir. Y al último dice: no, pues que va, aquí no hay nadie. Y pues, bailémonos esta piecita. Porque no se ha puesto el calzado del evangelio. Cuando un cristiano se pone el calzado del evangelio, él es cristiano en todo lugar. Con quien lo invita el jefe: pero yo soy un cristiano, jefe. Sí, pero vamos a una reunión importante y todos vamos a beber whisky. Pues jefe, si me toca ir a la reunión, yo bebo con agua. No se puede. Entonces no me lleve a la reunión. Entonces pierdes el trabajo. Bueno, jefe, usted es el dueño del trabajo, pero arriba de usted está mi jefe y él me proveerá. Él me ayudará, jefe. Si usted, por no sentarme a tomarme un whisky con usted me dice que me tengo que ir, eso me dice que hay un jefe que me va a premiar mejor que usted. Oh, hermano querido, necesitamos vestirnos la armadura de Dios. El evangelio será fácil cuando usted se ponga el calzado del evangelio. Cuando usted diga: soy un cristiano y estoy agradecido con Dios por la salvación. No la cambia, no la vende, no la negocia. ¿Sabe por qué esos hombres de la antigüedad dijeron: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Se pusieron el calzado del evangelio. Es que te matamos si no niegas la fe. Le va a tocar matarme, pero yo no la niego. ¿Por qué? Se pusieron el calzado del evangelio. Ellos entendieron que lo que Dios les había dado es más grande que lo que hombre alguno les podría dar en esta tierra. Hermano querido, lo que usted tiene, nadie en este mundo se lo puede dar. Se lo regaló Dios y usted debe sentirse valorado, apreciado, estimado. Quiera lo que tiene, porque una salvación tan grande no la tiene nadie. A usted se la dio Dios. Nadie le puede dar a usted esto, se lo dio Dios. Por eso valórelo. Póngase el calzado del evangelio y no deje que nada lo desvíe. Es que me cansé. No. Aquí yo les dije hace 8 días, en el caminar cristiano van a haber obstáculos, pruebas, momentos duros. Pero el que se paró en el calzado del evangelio, él dice: lo que venga en el camino, yo sé para dónde voy. No me desanima nada, no me desanima nadie. No vuelvo atrás. Tengo mi mirada en Cristo, seguiré adelante.
Hermano querido, siga hacia adelante en Cristo, que Dios le tiene una corona guardada en el cielo para aquellos que le están esperando y que son fieles. Amén. Pero déjeme, sigo un poquito. El escudo de la fe. El soldado podía tener un buen casco, un buen calzado, una buena coraza para cubrirse y un buen cinturón, pero si no tenía un escudo estaba grave. ¿Por qué? Porque los enemigos tiraban flechas y las flechas, antes de tirarlas, les untaban brea o alquitrán o asfalto y las encendían. Entonces tiraban la flecha y ella iba encendida, y si el soldado no tenía un escudo para repeler la flecha, entonces la flecha donde le pegara en la armadura sí la iba a perforar. La iba a perforar y iba a hacerle una grieta a la armadura, y por ahí empezaba la armadura a dañarse. ¿Sabe una cosa, hermano? El diablo todos los días le tira a usted dardos. Usted viene al culto y a veces le viene una duda: ¿y yo qué hago aquí? Y llevo 20 años en el evangelio escuchando lo mismo, que Dios viene. ¿Será verdad? Que no haga esto, ¿será verdad? Y hermano, el enemigo le trabaja a uno la mente y le tira dardos y le envía cosas y le dice cosas. Hermano, lo pone a usted a cuestionar la salvación. El enemigo le dice: ¿de verdad fuiste llamado? Hermano, se lo digo porque hasta a veces uno de pastor, el enemigo a veces tratará: ¿será que sí vale la pena tanto esfuerzo? ¿Será que si tú estuvieras en otra labor, qué? Créame, hermano, y usted tiene que mantener un escudo, que usted, todo dardo que llegue, usted pueda parar ese escudo de la fe y decir: yo tengo un Dios muy, muy, muy grande y yo sé hacia dónde voy, y este Dios me ha demostrado en el caminar de la vida que Él es fiel. Pero mire, hermano, el enemigo le cuestiona a usted si usted sí es digno de estar aquí. Pero es que yo fallé. El enemigo le pone a decirle: fallaste, no eres digno de estar aquí, vete. El enemigo le dice: ¿para qué sirves en la iglesia? Teniendo familia, hijos, y en vez de estar descansando te vienes a ensayar un miércoles aquí. Y nadie ni le dice gracias a uno, y uno cantando y esforzándose, y nadie dice ni gracias. El enemigo te pone a cuestionarte tu servicio. El enemigo te pone dudas todos los días, te desalienta, busca que te deprimas, que te sientas cansado, vencido. Te trata de meter a las pasiones, a los deseos, a los desórdenes. Hermano, solo piense un momento, solo piense en un pasaje bíblico. El centurión Jairo llegó donde Jesús. Jairo llegó donde Jesús. ¿Y sabe qué le iba a decir a Jesús? Jesús, mi hija está gravemente enferma. ¿Usted sabe cuánto uno ama a un hijo? ¿Usted sabe cuánto uno ama a un hijo? Los hijos se aman mucho. Ellos no lo saben que uno los ama tanto, pero los hijos se aman mucho. Los hijos se aman mucho. Y Jairo llegó donde Jesús para decirle eso, y llega un mensajero que venía de su propia casa, uno de sus soldados, y le dice: no molestes al maestro, ya murió. Nota ese dardo que le pegó en ese momento. Él venía a decir que estaba enferma, y la noticia que le trajo el mensajero es: dile, no, ya no lo molestes ni le digas, ya murió. Sin embargo, Jesús lo miró y le dijo: quédate tranquilo, tu hija va a vivir. Ella duerme, tranquilo. ¿Sabe, hermano? A usted le van a llegar dardos de todos los lados. De la familia, hasta de la iglesia, hasta de hermanos de la iglesia, personas que usted no esperaba, cosas que usted nunca pensó le van a llegar. Pero cuando uno tiene el escudo de la fe, uno dice: que lancen lo que lancen, yo sé para dónde voy. No pueden tirar las flechas que me tiren, pero este escudo me protege. Este escudo en el que yo estoy, esta fe que tengo, no me la mueve nadie. Yo sé en quién he creído. Vea, hermanos, a mí me gusta poner de ejemplo las abuelas nuestras en la fe. Perdón, hermana Bella, y perdón, hermano Sepúlveda,
Pero cuando vienen esas ancianas, mamá de nuestros hermanos, la mamá del hermano Efraín, la hermana Ruby, cuando llegan esas hermanas, usted no escucha que todas cuando hablan con una seguridad de la fe. Pues ellas no están negociando la fe. Esas ancianas dicen, le dicen, yo llevo 50 años en el evangelio. ¿Cuánto? Hermana, ¿y algún día se retrocedió? Nunca. Y es que no le pasaron problemas toda la vida. ¿Pero qué? Yo tengo una fe en un Dios que es poderoso. Yo confío en un Dios que es suficiente. Y aunque Él me quitara la vida, en Él yo sigo confiando. Hermano, esas hermanas se vistieron de una fe. Y es lo que necesita vestirse cada cristiano, una fe que así llegue el problema, la enfermedad, la crisis, la muerte de un familiar, un ser querido, se quebró un negocio, se perdió el dinero, lo que sea, pero están vestidos de una fe que ellos dicen, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué lindo revestirnos de una fe donde usted diga, nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando uno se pone el escudo de la fe, hermanos, ya para terminar, déjeme, el tiempo no nos deja. La espada del soldado era un arma para atacar. Y la espada del soldado, Pablo la comparó con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que esta es la espada del Espíritu. Y que ella es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra, hermano, Pablo la comparó bien con una espada. Y Pablo dijo, y ella entra y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Usted viene aquí con unos pensamientos, pero oye la palabra de Dios y usted se va de aquí con otros pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios entró hasta lo más profundo de su ser e hizo una obra extraordinaria. Uno decía, yo no sigo a Dios, y terminó aquí siguiendo a Dios. Uno decía, yo no creo, y terminó lleno de fe. Esta palabra penetra, hermano. Ella tiene un efecto que todo el que la escucha y la lee, su vida va sufriendo un cambio. Por eso el enemigo no quiere que usted venga a culto. Pastor, ¿qué será que cada que voy a venir al culto me aparece un buen negocio? El cliente que estaba esperando para hacer el negocio hace 15 días me llegó cuando venía para el culto y no pude. No entendiste. No entiendes a veces que es que el enemigo no quiere que tú vengas y escuches esta palabra. Porque esta palabra, cuando llega a la vida del corazón, lo va penetrando, hermano, y lo va cambiando. Los que decíamos que no lloramos, lloramos. Los que decíamos que no pedíamos perdón, pedimos perdón. Los que decíamos que no nos arrepentimos de nada, terminamos arrepentidos a los pies de Cristo. Los que decíamos que el evangelio era locura, aquí quedamos en medio de los locos, cantando y alabando a Dios y hablándole a la gente del gozo y la alegría que sentimos los hijos de Dios. Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. Escúchela por audio, léala. Saque tiempo, medítela, pero escúcheme y obedézcala. Porque hay cristianos que uno le dice, hermano, ¿por qué no ha vuelto a culto? Recuerde que la Biblia dice, no dejando de congregarse según algunos tienen por costumbre. Escuche la palabra de Dios, vaya a la iglesia, tenga comunión con los hermanos. ¿Sabe qué le dicen los hermanos? Yo lo sé, pastor. Eso sí es peor, saber y no obedecer. Eso es más grave. Si usted sabe lo que hay que hacer y no lo hace, ante Dios es bien delicado. Hermano querido, vistámonos esta armadura completa. Cuando usted se coloque el cinturón, caminará con la verdad. Cuando usted se coloque la coraza de la justicia, voy a andar en rectitud. No más trampas y cosas bajo la mesa. Voy a andar rectamente como Dios quiere. Cuando usted se coloque el casco, el enemigo tratará de dañarle la mente, pero usted dirá, yo tengo en mi mente hay un pensamiento, caminar con Dios, vivir con Dios, vivir en santidad. Voy a dejar el resto a un lado. Cuando usted se coloque, hermano, el zapato del evangelio, caminar en Cristo será fácil. ¿Sabe por qué hay cristianos que les hace duro? Porque no se los han puesto.
Y cuando usted toma la Biblia y se mete en ella y la vive, no que lo sepa, hermano, la Biblia dice que tenga fe. Y sí, pastor, yo tengo fe, pero me da miedo. No, créale a Dios. Dios dice que lo va a ayudar. Yo sé que sí, pastor, eso lo dice la Biblia. ¿Y qué? Pero yo no lo voy a hacer. No, hermano, haga lo que la Biblia dice. Y yo quiero terminar diciéndole, Pablo dijo, y lo sacó fuera de la armadura, Pablo dijo, no descuiden la oración. Hermano, yo puedo tener una muy buena vestidura. Un soldado puede tener un buen casco, una buena espada, una buena coraza, unos buenos zapatos y un buen escudo. Pero la oración es la relación con Dios y la que desarrolla en el cristiano la fe, la confianza y la firmeza. Así que un cristiano que ora y tiene esa armadura, él tiene esa armadura y tiene confianza. Hay gente que se puede poner una armadura, pero tienen miedo. Y entonces, aunque estén muy bien protegidos, tienen miedo. Pero alguien que ora se llena de fe y de confianza. Yo no sé cuántos esta mañana quieran decirle a Dios, Señor, yo me voy a poner esta armadura. Señor, yo voy a empezar a mirar la vida diferente. Señor, yo voy a caminar contigo. Hermano, estén de pie, tengan la bondad. Le he dicho esta mañana que hay un enemigo y que está ahí. Le he dicho esta mañana que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le he dicho esta mañana, hermano, que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme. Yo quiero invitarle, entienda que usted tiene un enemigo, entienda que ese enemigo usted no lo ve y está preparando todos los días trampas para usted, para sus hijos, para su vida. Entienda que no lo podremos vencer con nuestra fuerza y entienda que hay una armadura que necesitamos ponernos. No sé quién quiera levantar sus manos y decirle a Dios esta mañana, Señor, yo quiero vestirme con esa armadura. Dios, yo quiero fortalecer mi fe y mi confianza, que cuando llegue la duda, la incertidumbre, el dardo del enemigo, yo permanezca firme. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale, Dios, basta ya de una vida a medias. Hoy me visto de fe, hoy me calzo el evangelio, hoy protejo mi mente y mi cabeza de pensamiento, hoy visto mi cuerpo de la coraza de la justicia. Hoy voy a caminar como tú quieres, Dios. ¿Por qué no levantas sus manos? Dígale a Dios, Señor, aquí estoy. Luchando y ganando tremendas batallas. Aunque hayas sufrido heridas en batallas, pero reármate en Dios hoy. Reármate en Dios hoy, revístete en Él. Toma fuerzas esta mañana, aunque en alguna batalla hayas salido herido. Levántate. Si estás aquí es sinónimo de que no has sido derrotado. Si estás aquí es sinónimo de que no has sido derrotado. Sigue adelante. Hermano, alabe a Dios. Siga adelante. Siga adelante, aleluya. Siga adelante. Aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti, seguiré adelante. Aunque el diablo trate, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Dígaselo a Dios. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Dígaselo a Dios. De sus cosas. Si en algún momento siento que declino,
dígaselo. Alzaré mi mano y rogaré la ayuda De mi Jesucristo. de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Dígaselo con fe. Seguiré adelante. Dígale, Señor, sí, firme adelante. yo seguiré. Luchando y ganando. Yo voy a caminar, Dios. estas batallas. Dígale, Dios, yo voy a seguir. Cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. de mi Jesucristo. Hermano, vístase esta mañana. Hay una armadura para usted esta mañana. Pruebas y luchas, y sé que su amor, hay una armadura, vístase esta mañana, joven. me guiará hasta el fin. Padre de familia, vístete esa armadura. Siempre estará lista para defenderme en las pruebas y mamá, vístetela. Su amor, su bendito señorita, amor, me guiará hasta el fin. Oh, aleluya, dele ese aplauso a Jesús. Dele ese aplauso a Jesús esta mañana, hermano. Vámonos de aquí con fuerza, renovados, con una vestidura nueva. Si en la batalla has salido herido, toma fuerzas esta mañana. Démosle gracias a Dios, hermano. Acompáñeme a darle gracias a Dios esta mañana. Y no sé qué problemas usted esté viviendo, pruebas, trampas, desánimo, cansancio, duda. Ha pensado que no vale la pena seguir, estar en la iglesia, caminar con Dios. Ha visto obstáculos, hermano. Esta mañana es una mañana de renovación y de fuerza. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, dame fuerzas. Dígale: Señor, dame fuerzas. Ayúdame. Si usted no ha podido empezar a caminar con Dios, no deje que el enemigo siga trabajando. Tome una decisión de caminar con Dios. Es el enemigo que ha impedido y te tiene cautivo y necesita tenerte ahí. Si tu vida no ha avanzado en otras áreas, dile a Dios hoy: Señor, ayúdame. Dígale a Dios: Señor, ayúdame. Dígaselo, dígaselo. Usted conoce su vida, hermano. Usted conoce su corazón. Conoce dónde hay flaqueza, dónde hay debilidad, dónde hay escasez, dónde hay problema. Usted sabe que falta. Dígale a Dios hoy: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está. Ayúdame. Bendice la iglesia. Guárdanos, Señor. Llénanos hoy de esa fuerza del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, Señor. Que ese escudo de la fe, Dios, esté tan fuerte, tan sólido, tan lleno de unción, que cuando llegue un dardo de fuego del enemigo se pueda quedar ahí, Señor. Llénanos del Espíritu Santo, Dios. Llénanos de la unción del Espíritu Santo, hermano. Dígale a Dios que le llene de la unción del Espíritu Santo. Dígale: Señor, revísteme de esa unción, de ese poder, de esa autoridad, de esa gracia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios mío. Mil gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Digamos